Hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, hoy día continuando con el libro El hombre celestial, nos toca ver el capítulo número 6. Recuerden que lo que le entregamos video a video son solo unos punteos que tomamos de cada capítulo para que usted cuando lo lea se interiorice mayormente. Cuando estaba leyendo este capítulo vino a mi mente el libro de Hebreos capítulo 11, donde nos habla de los héroes de la fe. Y hay algo maravilloso que dice ahí el Señor. Tome esto, dice, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Esto es algo maravilloso y esto nos enseña que todo lo que podamos pasar en la obra del Señor no es en vano. Y dice ahí, y Él no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Ahora vamos a entrar al capítulo que lleva por título El Dios de Pedro es tu Dios. Bueno, este capítulo comienza contándonos que en el año 1983 se desata una ola de delincuencia ahí en China, donde muchos delincuentes fueron ejecutados en público. El gobierno en sí estaba perdiendo el control de la situación. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno comienza a tomar medidas muy disciplinarias, muy estrictas, mucha opresión. Pero lamentablemente esto también cae sobre las iglesias hechas en casa o las casa iglesia. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un mover que se levanta en ese lugar que se llama Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías. Y le sugieren a estas casa iglesias ser parte de esta iglesia patriótica. Pero ellas no quieren, ellas desisten y dicen, no, nosotros no vamos a pertenecer. Entonces, aprovechando este movimiento que se estaba suscitando en ese lugar, también se levantan contra las casas e iglesias. Este movimiento que dijimos Iglesia Patriótica estaba bajo el Departamento de Trabajo del Frente Unido del Partido Comunista de China. Ahora, esto nos lleva a plantearnos lo siguiente. ¿Será bueno que un creyente participe de la política? Eso lo dejo a tu reflexión. Cada uno tendrá su punto de vista. Pero si nosotros nos vamos acá a la Escritura, cuando el Señor Jesucristo vino acá a la tierra, todos querían que Él en ese momento instaurase un gobierno terrenal. Pero la respuesta del Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Ya? Continuamos. Bueno, otra cosa que nosotros vemos acá es que estas casas iglesias, como no quisieron ser partes, a los participantes se les llamó agentes contaminantes espirituales. Cientos de líderes fueron arrestados y enviados a campos de trabajo forzosos y muchos fueron ejecutados por mantener su fe. Bueno, en este momento de esta persecución de estas casas iglesias, esto los lleva a algo y los lleva a organizarse. Y dice que esta organización que realizan en ese tiempo aún persiste hasta la fecha. Y esa misma organización ha permitido que las casas iglesias se sigan multiplicando. El otro día escuchaba un comentario y se dice que en China, secretamente, porque esto no se puede saber así en público masivamente, se dice que hay alrededor de unos 8 millones de creyentes en las iglesias en casa, también en la iglesia subterránea, que se les llama las iglesias también perseguidas. Entonces ellos se organizan, pero ¿qué es lo primero que hacen? Intensifican la oración y esperan la revelación y la misericordia de Dios. Todo comienza, amado, cuando nosotros nos abocamos a tener mayor intimidad con el Señor, a buscar su presencia. Fue lo primero que hicieron, la oración. Después otra cosa importante realizaron, centros de capacitación para preparar a aquellos líderes que iban a ser parte de esas iglesias o casa iglesias que se iban a formar en diferentes partes de China. Entonces,
entendieron que era importante capacitarse. Incluso crearon un folleto con 7 principios bíblicos. Esto también me llevaba al inicio del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo recibe la revelación del Señor y es comisionado? Pablo inmediatamente no va donde los discípulos, sino que él se retira por 3 años. Y ahí, después de esos 3 años, viene recién ante los apóstoles. Entonces, todo proceso requiere un tiempo de capacitación. Continuamos. Mientras dice, oraban, porque ellos recibieron por voz del Espíritu Santo que debían ir a un determinado lugar. Y mientras ellos oraban, se concertaban para orar y comisionaban a Jun para que fuera a ese lugar con 2 hermanas. Jun tiene una visión. Y esta visión le mostraba un hombre feo ahí que se ponía sobre él, lo amarraba. Y esta criatura a él comenzaba a perseguirlo. Y esta advertencia que es desatada hacia Jun es muy parecida a la que recibe el apóstol Pablo en el libro de Hechos capítulo 21. Dice 21, 10 y 11 dice, y permaneciendo nosotros, dice, allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. 21:11 dice, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Es imposible, amado, no relacionar la vida de este varón con la Escritura. Todo lo que él le acontece tiene un respaldo ahí. Entonces, el hermano Jun, como dijimos, fue comisionado con estas 2 hermanas para ir a Chansi o a Sansi. En ese lugar planificaron predicar durante 3 días, los cuales no se pudieron cumplir. El hermano Jun predicó 1 día y medio y perdió la voz. Predicó de la cruz y predicó la forma de llevar el evangelio. Pero el segundo día de la reunión quedó sin voz. Entonces fue una hermana, la hermana Juan, quien le pide que ella predique, pero ella no pudo hacerlo. Y aquí también nos muestra qué importante también es la capacitación. De hecho, ella dejó caer la Biblia, dice ahí. Ahora, en este segundo día, cuando Jun lo llevaron a descansar por un momento para recuperar su voz, llega un grupo denominado los BSP, que es el Buró de Seguridad Pública. Y ellos entran al lugar violentamente y toman a Jun como ejemplo para que la comunidad no siguiera lo que ellos estaban expandiendo. Lo hacen en primer lugar cargar una cruz, lo patean por todo el cuerpo. El dueño del lugar donde se estaban realizando estas reuniones trata de defenderlo, pero no sirvió de nada. Pero ¿sabes lo maravilloso? Jun se sentía orgulloso de estar sufriendo por la cruz de Cristo. De hecho, a él lo hacen cargar o le ponen una cruz en la espalda. Lo pasean por la ciudad, por las calles de la ciudad, le dan golpes. Algunos lloraban por el sufrimiento que estaba pasando en ese momento Jun. Pero él les decía que oraran por las almas perdidas. No oren por lo que yo estoy sufriendo. No oren por lo que yo estoy pasando. Oren por las almas perdidas. Ese era el clamor de este hombre que lo llevaba a soportar todas estas situaciones. Y también, amado, lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. Dice que cuando el Señor Jesús fue arrestado y lo llevaban, en Lucas 23, dice, pero Jesús vuelto hacia ella les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Por eso, amado, cada vez que tú te adentres más en este libro y en cada capítulo de este libro, vas a ver cómo la palabra del Señor se está cumpliendo en la vida de Jun. Y dice que al anochecer lo llevaron a la comisaría y recibe una voz del Espíritu Santo que le da el título a este capítulo número 6.
tu Padre Celestial te cuidará y te protegerá. La voz de Dios hablándole a él. Lo llamaron a Yun el perturbador de la paz, que confundía a las personas. Y también así le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, si tú después puedes buscar ahí en Lucas capítulo 23, lo acusaban de pervertir a la nación y alborotar al pueblo. Es algo muy parecido. Recuerda que nuestro modelo a seguir es Jesús. Continuando. El Señor dice, me habló en mi corazón, dice Yun, tu Padre Celestial te cuidará y te protegerá. ¿Ya? Aquí hay hechos, amado, que tú vas a ir descubriendo a medida que sigas leyendo este capítulo. Cómo Yun, amado, se hace pasar por loco, así como lo hizo el rey David ahí en Primera de Samuel. Y así como David hacía caer su saliva de su boca, Yun también, y le creen, amado, le creen, y lo dejan por un tiempo tranquilo. Y una vez que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de Yun, este le declara lo siguiente: el Dios de Pedro es tu Dios. Le está diciendo, sigue confiando. El mismo Pedro que le permitió convertirse en un apóstol es el mismo Dios que también está contigo. Y le permitió, amado, quedar en libertad, al igual como lo hizo con Pedro. Él se lo llevaron a la comisaría, atado, pero, amado, cayeron sus cuerdas, que estaba amarrado, y pudo salir. Ahí nos cuenta el libro, y pasaba por el medio de la gente. Y él dice, es como que la gente estaba ciega, algo le habían puesto, y él caminaba, lo mismo que le pasó al apóstol Pedro. Entonces, estos principios que lo motivaron a seguir fueron fe, valor y poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Incluso también saltó un muro de 3 metros. Subió primero al salir del lugar donde lo tenían en la comisaría, y el muro arriba dice que tenía vidrio, y él después queda con todas sus manos ahí rotas por el vidrio, y él sube al muro, y al otro lado del muro había un lugar ahí donde llegan los excrementos, pero dice que él siente, incluso que no lo puede explicar físicamente, que algo lo impulsa y queda más allá de ese lugar. Y así Dios lo libera de esa cautividad. El Dios de Pedro dice, me ayudó a saltar el muro mientras arrancaba. Él repetía solamente salmos. Hasta acá voy a dejar esta parte para que tú sigas leyéndolo posteriormente. Ahora, en su vida se encuentra con un hombre que había estado en una reunión con él. Pero mira la providencia del Señor. Este hombre era un granjero y solamente estuvo en la reunión de la mañana, y en la tarde no asistió, donde fue el arresto. Entonces, con este hombre se encuentra en el camino, y este hombre ofrece su ayuda, incluso llevarlo a casa. Pero él no quiere que se lo lleve a casa. ¿Qué desea él? Seguir comunicando al mismo lugar donde lo sacaron, donde lo arrestaron, lo que estaba aconteciendo con él. Finalmente, regresaron Yun y las hermanas a Enán, y comentan el viaje que tuvieron al oeste. Dicen, fue una experiencia de lágrimas y de protección divina, de mano de hombres malos. Dependimos por completo de la misericordia de Dios derramada sobre nosotros en respuestas a muchas oraciones fervientes de los hermanos y hermanas en Cristo. Y esto es maravilloso lo que nos dice acá el Señor, porque la esposa de Yun también tuvo una visión al igual que él. ¿Y cuál era la visión? Que su esposo estaba arrestado y que estaba siendo maltratado. Y cuando ella ve llegar a su esposo en la condición que estaba, incluso le habían arrancado el pelo, venía lleno de moretones, ella ya lo había visto. ¿Y sabe a qué nos lleva esto, amado? Que nosotros también tenemos que apelar por estas visiones, que Dios nos puede entregar estas visiones, así como tuvo ella y así como tuvo Yun, antes de partir a ese lugar que se vio con este hombre encima de él, que fue lo mismo que después le aconteció cuando lo tomaron preso. Así que quiero motivarte en esta mañana, y
te voy a pedir, si me permites orar, para que lo que estamos recibiendo en este libro no solamente sea una lectura, sino también que podamos entender que así como Yun, hay muchas personas alrededor del mundo que están sufriendo, que están siendo perseguidos por predicar la palabra del Señor. Y también, amado, que recibamos esta valentía que nos comparte este varón, fe, valor y dependencia del Espíritu Santo para cumplir con la tarea que Dios nos ha trazado. Padre, oro por cada uno de los que están ahí y van a ver este video de este libro, Señor, o de este capítulo, que la mano poderosa del Espíritu Santo venga sobre ellos y les dé más de lo que usted ha entregado en este momento. Y reciban, Señor, en el nombre de Jesús. Y que no lo vean solamente como una historia, sino que es algo real y a lo cual todos podemos estar expuestos. Pero como dijimos al principio, Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto.